Todas las normas que hacen referencia a riesgos, ISO, COSO, BAST, RUC, TCP/IP, establecen la necesidad de la comunicación y consulta como elemento clave en la gestión efectiva de riesgos. La comunicación se refiere a la transferencia de información sobre los riesgos identificados, las medidas de control y las decisiones tomadas en relación con la gestión que se hace para su tratamiento. La consulta implica la interacción y el diálogo entre la organización y las partes interesadas para obtener su opinión y perspectiva relacionada con la gestión y tomar decisiones informadas basadas en sus resultados. El análisis de contexto es una herramienta para comprender el entorno en el que opera una organización y los factores que pueden influir en los riesgos que enfrenta. Al comprenderlos, la organización puede anticipar los riesgos que pueden surgir y planificar su respuesta. Esta es la verdadera previsión. Al comprender sus fortalezas y debilidades, también puede identificar las oportunidades y desarrollar medidas para potenciarlas. Así como los riesgos son eventos o situaciones que pueden impedir que se alcancen esos objetivos, las oportunidades surgen como condiciones favorables del contexto para generar beneficios, ahorros e incluso aumentar el valor de las empresas a partir de la innovación y el desarrollo. Para lograr sus objetivos, una organización debe identificar, evaluar y gestionar tanto los riesgos como las oportunidades. Por otro lado, al identificar los riesgos, la organización puede evaluar su impacto potencial en la capacidad de alcanzar sus objetivos y tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar esos riesgos. No basta con tener evaluados los riesgos, hay que gestionarlos y proporcionar información útil y relevante a las partes interesadas para que puedan tomar decisiones informadas sobre los riesgos y oportunidades para la organización. La comunicación efectiva de la información de riesgos también ayuda a crear conciencia sobre los riesgos y fomentar una cultura de gestión de riesgos dentro de la organización. Como todo contexto puede cambiar con el tiempo, modificando la exposición al riesgo y causando efectos en los objetivos, los procesos y las metas de la organización. Algunos factores de contexto pueden cambiar, como la regulación, los avances tecnológicos, el mercado, el entorno político y los cambios en las condiciones económicas. Al monitorear el contexto, la organización puede ajustar su enfoque en la gestión de riesgos. Esto puede implicar la identificación de nuevos riesgos, considerados emergentes, la actualización de la evaluación de los existentes y la revisión de las medidas de control para asegurarse de que sigan siendo efectivas. Muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Gracias por atender esta convocatoria de parte de Zona Segura. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí. Muy bien. Muy buenas tardes. En nombre de Carlos Eduardo Vanegas y de Zona Segura, de todos los directivos de Zona Segura, quien me acompaña, nuestro gerente general Carlos Eduardo Díaz, y a nuestro invitado Jorge Hot, les damos la bienvenida a este encuentro de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Para quienes nos visitan por primera vez o nos ven en diferido, este es un espacio que hemos diseñado en Zona Segura para crear una comunidad de conocimiento, acercar a expertos en gestión de riesgos, continuidad de negocios, gestión de crisis, gestión de oportunidades, administración y alta dirección de las organizaciones para hablar sobre gestión de riesgos. Un espacio desde el año 2020 que cada jueves a las 5 de la tarde nos convoca alrededor de una conversación con un invitado muy especial, con conocimientos profundos sobre el tema que convocamos y que a modo de invitación hacemos para ampliar a todos los colegas en distintas latitudes, no solamente en Colombia, desde donde originamos, sino en todos los países de América Latina. Y esta experiencia que tenemos desde Zona Segura, desde hace 20 años que fundamos la compañía, eh, trabajamos formación, consultoría y software para la gestión de riesgos. Y hoy nos acompaña uno de nuestros aliados, amigo, colega, respetado, importantísimo, que tiene un conocimiento profundo sobre los temas de gestión. Él es líder de una empresa en República Dominicana, gestión confiable, y que con su conocimiento sobre temas de seguridad de la cadena de suministro, la norma BASC y todo el amplio espectro de normatividad y estándares
internacionales ISO, y especialmente en este tema de gestión de riesgos, nos acompaña y nos honra con su presencia. Bienvenido, Jorge. Gracias por atender la invitación. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer para mí. Nada más contarte que estoy en Costa Rica. Estás en Costa Rica. Perdón, en Costa Rica, que a veces se me confunden los cables. Pero me encanta la isla también. A nosotros también, nosotros amamos República Dominicana. Está con nosotros y en primer plano el señor Carlos Eduardo Díaz Hernández, nuestro gerente general. Y qué bueno que nos acompañes, Carlos, y darle un saludo, por favor, a nuestros asistentes. Muchas gracias, Carlos. Jorge, una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación y por honrarnos con tu presencia y compartirnos tus conocimientos. Y a todos, también mil gracias por aceptar la invitación. Como ya lo dijo Carlos, pues son ya casi 3 años en los que nos hemos ocupado de hacer esta tarea los jueves a esta hora para compartir diferentes temas alrededor de la gestión de riesgos, de la continuidad de negocio, de la gestión de crisis y de la gestión de oportunidades. Muchas gracias por su generosidad, por su espacio. Y este es este espacio para compartir conocimiento, para nutrirnos de lo que todos nuestros especiales invitados nos tienen para compartir de sus experiencias y también para contarles que estamos siempre a la orden en todo este cuento de sembrar el evangelio alrededor de la gestión integral de riesgos. Bienvenidos, aprovechemos estos minutos para disfrutar de todo lo que el señor Jorge Holt amablemente tiene para contarnos y conversar con él. Ese es el ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Tenemos invitados nuevos que se conectan desde diferentes plataformas. Está Camilo Carlos Arteaga, que también es un colega que apreciamos mucho, Clarita Restrepo, Claudia Moreno, Heidi Joana Quiroga, Hernán Avendaño, un gran colega y amigo nuestro de la casa, y otras personas que se van conectando, Juan López, Juan Pablo López, Nelson Antonio Munera, Norma Alexandra. Y ahí se van conectando algunas otras personas a esta conversación. La invitación para Juan, para Nelson, para Norma, para Hernán, para Heidi es: aprovechen a este hombre para conversar y hacerle preguntas sobre los temas que nos ocupan hoy, que es análisis de contexto y gestión de riesgos. Entonces empecemos con la primera pregunta para Jorge. Jorge, ¿análisis de riesgos para la gestión de riesgos o análisis de riesgos de la gestión de riesgos? Dos enfoques. Se me cortó un poquitito la última parte. ¿Me la repetirías, por favor? Que hablamos sobre análisis de riesgos para la gestión de riesgos o un análisis de riesgos un análisis de contexto de la gestión de riesgos. Ok, tal vez para comenzar, es importante separar dos temas que a veces se confunden un poco. La gestión de riesgos es un proceso que lo que hace es identificación de riesgos y a través de varias etapas, lo que hace es trabajar esos riesgos para disminuir su impacto o para atender cuando algo pasa y medir su eficacia. Básicamente eso es gestión de riesgos. Y otra parte separada es el tema de la gestión de contexto. La gestión de contexto es básicamente identificar los factores, tanto internos como externos, que pueden tener impacto sobre la empresa. A veces, incluso, sobre todo porque las normas tienen los dos elementos juntos, a veces eso se confunde también con las partes interesadas. Entonces, muchas veces esos tres temas, contexto, partes interesadas y gestión de riesgos, su relación se confunde. Y entonces quisiera compartir con vos y con todos mi punto de vista. Es un punto de vista sobre este tema. Contexto. Contexto se refiere a cosas tanto internas como externas que pueden impactar mi empresa. Eso es una cosa. Partes interesadas son personas o grupos de personas.
Hay una norma especializada, la norma ISO 26000, que nos presenta a través de 7 preguntas muy fáciles, 7 preguntas muy básicas, una metodología muy sencilla para identificar partes interesadas. Por ejemplo, con quién tiene, no sé, obligaciones legales de empresa, quién se ve afectado en la cadena de valor y preguntas similares. Entonces, a través de estas preguntas identificamos estos grupos de personas. Por ejemplo, accionistas, empleados, proveedores, entidades bancarias, el gobierno, por ejemplo. Son estos grupos de personas. Estos grupos de personas van a tener una relación con la empresa que se va a regular a través de requisitos, se va a regular a través de expectativas y de requisitos legales. Entonces, estos requisitos, expectativas o requisitos legales se transforman en parte integral también del análisis de contexto. ¿Okay? ¿Qué significa eso? La parte interesada no tiene una relación directa, no tiene un impacto, no tiene un elemento, digamos, representativo con la empresa en lo que es contexto. La parte interesada es una persona. Lo que tiene impacto es sus requisitos, sus expectativas y sus intereses. Entonces, a partir de ahí ya tenemos una serie de elementos que van a impactar la empresa. Mi contexto interno, lo que hay dentro de la empresa, mi contexto externo, lo que hay afuera, los requisitos de las partes interesadas, las expectativas de las partes interesadas y los requisitos legales. Estas 5 aristas es lo que conforman el análisis integral de contexto. Ahora, cuando vos identificas una de estas cosas, por ejemplo, imagínate que como parte del contexto, uno identifica que estás en un país que tiene una gran crisis económica. Eso es un elemento del contexto externo. Entonces, ¿cuál es la relación con la gestión de riesgos? La gestión con la relación de riesgos es que a partir de este elemento que ya identifiqué, que es crisis económica, lo siguiente que yo debo hacer es determinar cómo esa crisis económica, que es el factor que identifiqué, me puede afectar la empresa. Y de ahí es de donde viene la identificación de riesgos. Por ejemplo, podría ser que la crisis económica genere inseguridad social, genere un aumento en la delincuencia. Ese aumento en la delincuencia podría ser que me impacte porque podría ser que aumente la exposición al riesgo de que me roben mis contenedores. Entonces, esa relación entre ese elemento, lo que me puede estar generando y el impacto que puede tener con la empresa, es esa trazabilidad entre el contexto y la gestión de riesgos. Entonces, al final del día, la contribución del contexto es sumamente importante para la gestión de riesgos porque es lo que nos permite ver más allá. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente nosotros estamos en la operación, en el día a día. Entonces, nos resulta razonablemente sencillo identificar riesgos de la operación, pero no vemos más allá. Entonces, el contexto lo que nos hace es abrirnos este campo para jugar con el tema de identificación de riesgos. No sé si queda como más claro, más bien lo enredé. No, ni más faltaría. A mí me parece que tú tienes una claridad meridiana alrededor del tema, pero yo quisiera como que le diéramos un doble clic a esto. Muchas veces por el afán de, digamos que instrumentalizar dentro del ciclo de gestión de riesgos, comunicación y consulta, reporte, informe, monitoreo y seguimiento, y del ciclo que empieza análisis de contexto, resolvemos desde lo muy transaccional el análisis de contexto. Hacemos un DOFA, hacemos un PESTEL y con eso decimos que tenemos un análisis de contexto. Pero en realidad hay un ejercicio que necesitamos decantar de esa información para poderlo canalizar o identificar esos riesgos que tú estás diciendo. Hay unos riesgos que son estratégicos y otros que son operacionales. Unos que son de estricto cumplimiento, pues porque son parte del marco regulatorio o regulatorio legal, y otros que son de adhesión, por así llamarlos, y riesgos que yo traigo a mi organización porque me adhiero a una operación o me adhiero a un estándar. Démosle un poquitito de clic a eso, Jorge. Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, la metodología de hacer FODA es la metodología más sencilla que existe para comenzar a tener ese pensamiento de contexto. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el FODA de una empresa,
las debilidades y las fortalezas son mi contexto interno. Las amenazas y las oportunidades son mi contexto externo. Entonces una empresa se sienta, se ponen a pensar y a través de estas 4 cuadrantes, digamos, se hace la identificación. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado el reto de identificar debilidades o amenazas? Las amenazas, como son externas, las podemos identificar relativamente con mayor facilidad. Las debilidades no nos gustan porque sentimos que es como criticar la empresa, ¿cierto? Entonces yo siempre he pensado, y esto es una opinión personal que quiero compartir con ustedes, siempre he pensado que el FODA desde el principio ya viene con un lastre, ya viene con desdibujado. un reto. Entonces yo te tengo una propuesta diferente, yo te tengo una opción diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si antes del FODA nosotros hacemos un ejercicio, identificamos factores, un montón de factores? No nos vamos a complicar para decir si es bueno, malo, lindo, feo, brillante, opaco. No, no, factores, cosas que hay adentro, cosas que hay afuera que pueden tener impacto. Una vez que vos hiciste toda esta lista de factores, entonces ahora sí, tomemos un momento, prioricemos cuáles factores son más importantes que otros para mi estrategia empresarial. Y una vez que ya yo hice esa priorización, entonces ahora sí, hagamos una foto de cómo está mi empresa hoy frente a este elemento. Por ejemplo, nos ponemos a pensar, contexto interno, resulta que es una empresa familiar. Eso es un elemento del contexto. El que sea una empresa familiar va a tener impacto sobre la empresa, va a tener impacto sobre el sistema de gestión, va a tener impacto sobre el desempeño, va a tener impacto sobre políticas de dividendo, en fin, va a tener impacto sobre toda la vida de la empresa. Ahora, ¿qué tan importante es que sea una empresa familiar para nosotros, para la estrategia empresarial? Bueno, muy importante. Le damos prioridad, le damos visibilidad en el análisis. Luego nos ponemos a pensar, ¿es una fortaleza o es una debilidad? Entonces, dependiendo de la empresa, la vas a clasificar. Y una vez que la clasificas, digamos que es una fortaleza, porque es una familia reconocida, porque se llevan súper bien, porque no hemos tenido problemas familiares, entonces hay una unidad familiar dirigida por el patriarca y entonces resulta que eso es una fortaleza para la empresa, el que sea una empresa familiar. ¿De acuerdo? Esa es la situación actual. Ahora sí, ¿cuál sería el riesgo? ¿Qué riesgos podríamos tener relacionados a que es una empresa familiar? Bueno, podríamos ponernos a pensar, se nos puede morir el señor. ¿Qué pasa si el señor se muere? ¿Qué pasa si el señor se divorcia? ¿Qué pasa si los hermanos se pelean? ¿Qué pasa si viajan juntos en un vuelo y se cae el vuelo? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con la empresa? Entonces, ve que a partir nada más de la identificación de ese elemento del contexto, de que es una empresa familiar, aunque es una fortaleza, podemos hacer, nos ayuda, nos permite hacer una identificación de las cosas que nos pueden pasar, nos permite hacer una identificación de los riesgos. Algo tan sencillo como regular la forma en la que vuelan cuando van a una vacación familiar, o sea, que no pueden volar todos en el mismo avión, ¿verdad? Ya eso es un control operacional que responde a esa identificación de riesgos. ¿Por qué es que las normas de riesgos comienzan con el análisis de contexto? Comienzan con el análisis de contexto porque les permite ver más allá de la operatividad. Esa es la primera. Y la segunda es que normalmente de los análisis de contexto nosotros identificamos la mayoría de riesgos de continuidad de negocio. Porque normalmente los riesgos operativos no atentan contra la continuidad de negocio. Hay algunos que sí, pero normalmente no. Mientras que este análisis de contexto nos puede ayudar, nos puede perfilar, nos puede orientar a qué riesgos nos podrían cerrar la empresa. Entonces, esto complementa lo que es, e insisto, solo la identificación del riesgo. Todo este rollo de contexto, partes interesadas, requisitos, expectativas y todo esto, nos ayuda para hacer identificación de riesgos. Por eso es que está al principio. Ya después, ok, ya he identificado el riesgo, ahora sí viene todo el aparato de gestión de riesgos, cual sea la metodología que vayas a aplicar,
para hacer el análisis, clasificación, priorización, controles operacionales, planes de respuesta, el tema de los simulacros, el tema del seguimiento, el tema incluso de la consulta para actualización. Ya eso es la gestión del riesgo. ¿Sí me explico? El tema de contexto te ayuda al principio. Igual, he visto una relación cuando estás haciendo el análisis, por ejemplo, del riesgo para definir probabilidad. En el análisis de probabilidad, los elementos de tu contexto pueden tener un impacto para decir, ok, este riesgo me puede pasar tantas veces en un año si estoy en tal contexto, pero si estoy en tal otro, no me puede pasar. Entonces, el tema de contexto como herramienta para sopesar el tema de probabilidad es un impacto indirecto que tiene para el análisis. Pero quiero separar que no es análisis de elementos del contexto, es el análisis del escenario en el que puede suceder el riesgo que se ve afectado por el contexto. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, yo tengo operaciones en todo Centroamérica. Yo mando un camión desde Panamá, digamos, desde Panamá hasta México. Entonces, dependiendo de por dónde vaya pasando el camión, el mismo riesgo puede presentarse en diferentes escenarios, que me roben el camión en Panamá, que me roben el camión en Costa Rica, que me roben el camión en Nicaragua, que me roben el camión en Honduras, en fin. Y esa probabilidad va a depender del contexto local de cada país. Pero quiero hacer énfasis de que eso no es análisis de contexto. El análisis de contexto es la identificación de los factores. Esta otra cosa de la que estamos hablando para hacer la estimación de la probabilidad es tener en cuenta el escenario del riesgo que te va a poner en contexto. ¿Sí me explico la diferencia o no? Totalmente, Sí, más o menos. totalmente. Okay. Había hoy que estaba en la ciudad de Villavicencio dictando una conferencia en el Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Consejo Colombiano de Seguridad. Alguien me decía, señor Vanegas, pero cuando usted nos habla de gestión de riesgos como una sombrilla superior de esto que nosotros hacemos, que es solo seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo conectamos eso que es la gestión de los riesgos laborales para que en los riesgos estratégicos alguien nos mire con ojos de riesgo estratégico, de que los riesgos laborales son estratégicos para la organización? Yo les decía, mire, es que el tema es que nosotros, los que de pronto estamos o nos ha tocado en la parte operacional del riesgo, no sabemos vender la gestión del riesgo a la alta dirección, porque nosotros nos quedamos en el instrumento de la matriz de riesgos y no en el elemento superior que es el análisis del contexto. ¿Cierto? El análisis del contexto es el que permite, es la lluvia que llega al paraguas, ¿cierto? Es lo que hace que el paraguas sea un paraguas o una sombrilla. Paraguas para cuando llueve, sombrilla para cuando llueve. Un poquitito, eso se asimila a una cosa muy interesante que yo te leí en alguna oportunidad, en algún artículo sobre la actitud del avestruz y el suricato. Hablemos un poquitito de eso. Ok, te comento. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Es parecido este análisis a qué es lo primero que debería llegar, el huevo o la gallina. ¿Por qué le ponemos alarma al coche, al carro? ¿Por qué le ponemos una alarma? ¿Cómo es que compramos la idea de ponerle una alarma al coche? Bueno, porque alguien llega y nos dice y nos habla del tema de probabilidades, que es muy probable que le roben el carro. Después nos habla del tema de impacto, ¿verdad? Si le roban el carro, ¿cómo va a hacer usted para reponer su vehículo? Entonces, a través de estos dos factores principalmente, hay muchos otros, pero estos dos factores principalmente, es que te venden la idea de la prevención, ¿cierto? De poner una alarma. El tema de gestión de riesgos no es diferente. El tema de gestión de riesgos se trata del reto de hacer conciencia entre la parte directiva de una empresa y los diferentes niveles gerenciales, de hacer conciencia del impacto que puede tener la ocurrencia de un riesgo y de la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos para que básicamente la gente se preocupe. Y vieras que ocurre un fenómeno interesantísimo. A la gente no le gusta. A la gente no le gusta oír lo malo que les puede pasar. Tengo un buen amigo,
Un amigo que aprecio un montón, que me contrató para ayudarle a hacer su gestión de planes de contingencia para su plan estratégico. Estamos participando en desarrollar planificación estratégica empresarial y llegamos al tema de contingencia. Y entonces me dice, bueno, vos que hablas tanto de riesgos, contanos, ¿cómo haríamos este plan de contingencia? Y yo, así claro, significa que te puede pasar esto. Y comencé, porque uno naturalmente ve los riesgos, comencé a identificar riesgos de su estrategia empresarial. Como 10 minutos después, el hombre me decía, pero Jorge, es que vos sos tan negativo, vos pensás en todo lo malo que nos puede pasar. Y yo le decía, sí, claro, esa es la idea. La idea es pensar en todo lo malo que nos puede pasar para que podamos evitarlo. Hay el papá de la gestión de riesgos, yo creo que se llama Sun Tzu. No sé si te acordás de Sun Tzu, Sí. el El arte de la general, guerra. ¿verdad? Del arte de la guerra, que decía, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Las batallas se ganan o se pierden antes de llegar al campo de batalla. ¿Qué significa esto? Si yo hago la tarea, si yo hago la identificación de riesgos, si yo me preparo, yo voy a poder trabajar para que mis riesgos no me pasen. Y si mi riesgo me pasa, porque el mundo no es perfecto, entonces voy a poder reaccionar mejor. Voy a poder reaccionar mejor ante esta emergencia. Y en lugar de que la ocurrencia del riesgo se vuelva peor, yo voy a poder controlar el impacto de la ocurrencia del riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he pensado que esa es la mejor manera de vender la concientización sobre el riesgo a los directivos. Ahora, una vez que nosotros vendemos esa concientización, es que podemos aprovechar la participación valiosísima de los directivos para hacer análisis de contexto. El análisis de contexto, incluyendo los elementos de las partes interesadas, este análisis de contexto no solo es para la gestión de riesgos, este análisis de contexto es para básicamente desarrollar tu estrategia empresarial, para definir tu visión a un horizonte estratégico, es para definir cómo vas a llegar a esa visión. Y la gestión de riesgos te ayuda a que ese puente que estás construyendo no se te caiga, te ayuda a prevenir que ese puente, dependiendo de las cosas que tenga que enfrentar a lo largo del tiempo, se mantenga firme. Entonces, el avestruz y el suricato. El avestruz y el suricato lo escribí con respecto a la identificación de contexto externo. Muchas veces nos cuesta hacer identificación de contexto externo, aunque ya hay una metodología aceptada casi que globalmente, que es el análisis PESTEL, que nos dice, vea para afuera en su ventana para ver qué está pasando con el ambiente político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. O sea, ponga atención a lo que está pasando afuera. ¿Por qué? Porque eso que está pasando afuera, tarde o temprano, se va a reflejar en la empresa. Tengo un amigo preocupadísimo en Alemania por el tema de los cortes de corrientes, del flujo de electricidad en Alemania. Yo le decía, pero ¿cómo es que te puede afectar eso? Me decía, es que nosotros le compramos a Alemania a Ucrania, le compramos electricidad a Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Con esta guerra ha tenido un impacto sobre el tema de proveernos pues, energía eléctrica y podría ser que llegue un momento en que tengamos apagones serios. Yo decía, wow, ok. Jamás, te voy a ser sincero, a mí jamás me hubiera ocurrido pues que algo que pasara allá iba a tener impacto sobre todo un país de esta manera y los productos, digamos, o relaciones de este país pues van a tener también el impacto para todo lo que pase de ahí para adelante. Por ejemplo, específicamente, sobre una parte que yo estaba esperando, un repuesto de una moto que yo estaba esperando. Entonces me preocupó un poco porque entonces resulta que ese elemento lejano del conflicto que está sucediendo en el contexto europeo, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania, va a afectar el tema de Alemania. Alemania va a ver afectado su operatividad y esa operatividad al final del día puede llegar hasta mí porque la pieza que yo estoy esperando viene de Alemania. Entonces, vieras qué interesante. Eso significa que hay dos tipos de empresas, hay dos tipos de personas. Los tipos de personas que somos como los suricatos, que pensamos, es importante mantener los ojos extremadamente abiertos para ver qué hay afuera, qué viene de afuera, qué es lo que está pasando afuera. ¿Para qué? Para sentarnos a pensar cómo manejar la gestión de riesgos. Y existen otro tipo de personas y otro tipo de empresas que son como los avestruces, que es así como, si no lo veo,
y no me ve, no va a pasar, ¿cierto? Se va a ir, esto se va a ir. Es como cuando nosotros decimos, nos vamos a esconder para que no nos vea y entonces no nos vamos a ver afectados. No, señores, si nosotros, señoras, señores y todos los demás, si nosotros no enfrentamos lo que puede pasar afuera, lo que puede pasar afuera nos sorprende, nos puede sorprender. Y si nos toma por sorpresa, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos gestionando el riesgo. Si no estamos gestionando el riesgo, nos exponemos a una mayor pérdida, a un mayor impacto. Muy a propósito de lo que Claudia Moreno nos acaba de colocar en el chat. ¿Cómo hacer en empresas familiares cuando identificamos los riesgos, pero muchas veces la gerencia es quien maneja los recursos deficientemente? Yo puedo anticipar una respuesta de parte de lo que nosotros hemos visto en consultoría en Zona Segura, pero te voy a dar la palabra a ti, Jorge. Entonces prefiero privilegiar Muchas tu gracias. intervención y ahora le aporto yo. Yo tengo una opinión sobre el tema de las empresas familiares. Me ha tocado trabajar con varias empresas familiares y darles consultoría. Mi opinión es que es un reto como cualquier empresa. Lo que pasa es que tiene diferentes sabores, diferentes elementos con los que hay que trabajar. Es como jugar ajedrez. Ahí están las fichas del tablero, las fichas del tablero no van a cambiar. Ahí están. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Pues definir una estrategia de cómo vas a usar esas fichas del tablero. Con las empresas familiares pasa lo mismo. Hay empresas familiares sumamente desarrolladas, sumamente pensantes en el tema de estrategia empresarial y van súper bien. Hay empresas familiares donde no existe nada de esto, donde la empresa familiar es el papá y punto. Y aquí se hace lo que dice el papá y punto. Y los hijos trabajan en gerencias y los hijos le hacen caso al papá y se acabó. Y hay otro tipo de empresas que es como la Casa de las Flores. Allá llegó la serie de la Casa de las Flores. Sí, 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 Okay. sí, sí, sí. Es una cosa, Sí, sí, sí. ¿verdad? Interesantísima, donde la dinámica de la familia se traslada a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí todo el mundo jala para su lado, hay órdenes que están en oposición, incluso los colaboradores a veces no saben a quién hacerle caso, ¿cierto? Y todo esto genera riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos que identificar esos elementos y determinar los riesgos que nos pueden traer esos elementos para que los podamos gestionar. No existe una receta como para decirte, mira, si tenés esta situación, haz tal cosa, porque es un tema mucho de familiar, de cómo se manejan las relaciones familiares. Entonces, lo que yo te sugiero es hacer esto, análisis de contexto, identificar los elementos que tenés, como las piezas del ajedrez, y una vez que las tenés, ok, con eso tengo que vivir, ¿cómo lo voy a manejar? Eso es gestión de riesgos. Hablábamos con el doctor Camilo González, que es experto en gobierno corporativo, que trabaja con nosotros en consultoría, y con el doctor Martín Sánchez también, eh, que trabaja temas de derecho laboral, pero también de gobierno corporativo, que cuando la sala de juntas se convierte en el comedor de la casa, ¿cierto? Entonces ya los problemas de la empresa terminan en el comedor de la casa, pues ahí la armonía se pierde. Pero una de las primeras figuras es crear un reglamento de socios o una política de gobierno corporativo. Muchas veces el empresario o gerendueño, como le decimos nosotros cariñosamente en Zona Segura, a esos gerentes que han sido dueños de la compañía durante toda la vida y aquí se hace lo que yo digo durante 40 años y nada ha pasado y usted viene a hablarme de riesgos, entonces no, deje eso tranquilo. La invitación siempre será a que está bien hacer gobierno corporativo, pero eso se complementará siempre con que la medición de los riesgos tiene que hablar de valor. La promesa de Zona Segura siempre ha sido conocer, una cosa es conocer el riesgo, otra cosa es entender el riesgo y otra cosa es controlar el valor del riesgo. Cuando llegamos a la fórmula, a la tercera etapa, que es conocer el valor del riesgo y controlarlo, conocer el riesgo, entender el riesgo y controlar el valor, ahí hablamos otro lenguaje con el gerente dueño, ¿cierto? Cuando el gerente dueño ya entiende en cifras qué significa el riesgo,
en términos de valor para la compañía y en términos de costo, no solo de valor, sino de costo para la compañía, pues esa data hace que el lenguaje cambie y puede que ahí logremos una mejor comunicación con él. No hay fórmulas, tú lo acabas de decir, Jorge, pero creo que nosotros en estos 20 años de experiencia podemos dar fe de que es así. Es llegar al control del valor del riesgo. Dale. Y es que es interesante porque ese tema de gobierno corporativo me parece apasionante. Antes no se hablaba de gobierno corporativo y ahora sí. Y me ha llamado mucho la atención de que es una reacción, digamos, de los últimos años, que por dicha ha tomado impacto, porque a como yo lo entiendo, el gobierno corporativo es una serie de normas que nos regulan las relaciones entre los niveles más altos, entre accionistas, directivos y gerentes. Esa relación depende del tipo de empresas. Hay personas, así como hay personas que son muy ordenadas, muy cuadradas, muy estructuradas, hay personas que son todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que hay empresas a los que les sale natural, que tienen esa habilidad, ese feeling. Y entonces el gobierno corporativo es automático. ¿Por qué? Porque ellos automáticamente regulan estas relaciones. Hay otras empresas que no, que son desordenadas en esto, que les cuesta un poco más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitan esta serie de normas. Y esta serie de normas lo que hacen es exactamente eso. Es el control operacional para los riesgos que tienen que ver con un mal gobierno corporativo, ¿cierto? Si las relaciones entre accionistas, directivos y gerentes no son buenas, la empresa no tiene rumbo, la empresa no tiene enfoque y tenés todos los riesgos de continuidad de negocios encima, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí, gobierno corporativo, la estructuración de toda la documentación de gobierno corporativo es un control operacional para responder a todos los riesgos del contexto, del elemento del contexto, que es la composición de la junta directiva, la composición accionaria y tus directivos, ¿cierto? Desde luego. Ahora hay un tema en el camino que estábamos siguiendo en esta conversación, Jorge, y lo conversamos en nuestra preparación, y es eh, cuando nosotros como responsables de los riesgos de una organización, hacemos esa comunicación, como lo decíamos en el video al inicio de este evento, que se refiere a la transferencia de la información sobre los riesgos identificados y esas medidas de control y esa interacción que debe darse con todos los grupos de interés. Hay cómo, cómo exceder ese mapa de procesos que generalmente tenemos en las organizaciones o el organigrama, digamos que lo básico es el organigrama, ahora ha migrado a tener un mapa de procesos también. Pero que esos no son los únicos dos elementos para poder armar árboles de comunicación, que la comunicación ascendente y descendente de la que hablan las normas, en donde la base operativa se comunica con la alta dirección para contarle qué es lo que sucede abajo, y la alta dirección hace ese cascadeo que a través de los sistemas de gestión logran, digamos que una estandarización de los procesos y también de los riesgos en la operación. ¿Cómo hacer para que esa comunicación y esa consulta, que es parte del ciclo de gestión de riesgos, sí sea una herramienta para mejorar la comprensión de ese análisis de contexto? Me parece una pregunta interesantísima, pero interesantísima. Y creo que podríamos dividirlo en varias partes. La primera parte es cómo identificar contexto. Ujú. ¿Cómo hacemos? Entonces, para identificar contexto, contexto externo, contexto interno. Fácil. Contexto externo, PESTEL. ¿A Ujú. quién le preguntamos? ¿Quién identifica el PESTEL? Vieras qué interesante. Yo me he encontrado en las empresas que le dicen al gestor de riesgos, que está como 4 pisos abajo del gerente general, le dicen, haga el análisis de contexto. Y este señor me pregunta a mí,
¿cómo lo hago? Y yo le digo, esta es la metodología, puedes usar un pestel, haces un análisis político, bla, bla, bla. Y él me dice, ¿y de dónde me saco ese análisis? Y yo, tienes que ir a tocarle la puerta a los directivos, que son los que han definido la planificación estratégica de la empresa y los que tienen la visión de para dónde va la empresa. Entonces me dice, entonces no lo puedo hacer yo. No, macho, no puedes hacerlo vos. O sea, es un tema de estrategia empresarial. Entonces, ¿quiénes son los que definen la estrategia empresarial? La cúpula de la empresa, los directivos de la empresa que están en esa junta directiva que genera la planificación estratégica son los que identifican el contexto. Simplifiquémoslo. Pensemos en una empresa pequeñita, la panadería. Resulta que vino don Juan hace 20 años y puso una panadería y tiene muchísimo éxito. Ok, ¿cómo fue el análisis de contexto? Le preguntamos al señor que está haciendo pan. El señor que está haciendo pan no sabe cómo fue el análisis de contexto. Él le pregunta al viejillo, él le pregunta al dueño, cuénteme cómo fue el análisis de contexto. Y el viejillo le contesta, sí, 20 años atrás yo me di cuenta de que aquí alrededor no había panaderías. Y me di cuenta de que el viento sopla de norte a sur y que las casas están hacia el sur. Por lo tanto, si yo pongo una panadería aquí en este lugar, cuando yo hago pan en las mañanas, el olor del pan se lo va a llevar el viento y le va a llevar a las casas y las casas van a querer venir a comprarme el pan que estoy haciendo en la mañana. Análisis de contexto. ¡Pum! Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esos elementos que acabamos de identificar del contexto, en este caso un ejemplo muy sencillo de contexto externo, comenzamos a identificar riesgos. ¿Cuál sería el primer riesgo en el que pensaríamos? ¿De qué pasa si me hacen un edificio enfrente y ya el viento no pasa y entonces no me va a llevar el olor a las casas de abajo? Por inventarte algo. Y entonces ahí tenemos un riesgo de contexto que podríamos manejar. ¿Sí me explico? Pero el punto es, vos no puedes decirle a Juan Pérez que haga análisis de contexto. El análisis de contexto es una tarea en la que debe estar involucrado la dirección de la empresa. ¿Okay? Número uno. Número dos, ¿cómo hacer la comunicación? ¿Cómo hacer la consulta? Hay una teoría súper interesante que promueve la norma ISO 26000 de que se deben ajustar los canales de comunicación a las partes interesadas. Y me encanta porque muchas veces no lo pensamos. Cada parte interesada, ¿cómo sabemos cuáles son los requisitos, las expectativas y los requisitos legales de cada parte interesada? Bueno, hay gente que se sienta y se pone a adivinar, como si fuéramos telépatas. Y normalmente eso no termina bien. ¿Por qué? Porque es como sentar a predecir lo que está pensando la otra persona. A veces puedes tener suerte, a veces puede ser que no. ¿Cómo sabemos qué está pensando otra persona? Hay un elemento que podemos utilizar súper eficaz, que es preguntarle. O sea, señor, ¿usted qué es lo que quiere de mí? El análisis de la parte interesada, el análisis de contexto y parte interesada siempre es saber qué quieren ellos de nosotros. ¿Ok? Cuando el otro análisis es qué queremos nosotros de ellos, eso es gestión. Pero lo que es análisis de partes interesadas es llegar y preguntarle, señor, ¿usted qué es lo que quiere de mí? Entonces, los canales de comunicación básicamente son preguntas. Cada parte interesada tiene sus propias características. Por ejemplo, si vos le preguntás a tus empleados, a tus colaboradores de línea de producción, de manera muy sofisticada, cuáles son sus expectativas con respecto a la organización en los próximos 5 años, probablemente te van a volver a ver y no te van a responder bien, ¿cierto? Mientras que si vos le preguntás a un empleado de línea, cuénteme, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene para el futuro? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cuáles son sus metas? Usted se ha puesto a pensar, ¿dónde quiere estar usted en 5 años? Entonces, le preguntamos de manera que él pueda respondernos e identificar nosotros, de esa parte interesada, cuáles son sus requisitos, expectativas y requisitos legales. Y lo mismo aplica para todas las demás partes interesadas. Señor proveedor, ¿cuáles son sus intereses? Señor empresa, entidad bancaria, por ejemplo, ¿cuáles son sus intereses con mi empresa? ¿Qué es lo que usted quiere de mí? ¿Usted prefiere que yo use diversidad de productos financieros o prefiere que yo tenga un volumen alto, digamos, de préstamos, o quiere que tenga diversidad de operaciones? ¿O qué es lo que usted quiere de mí? ¿Por qué? Porque hablando se entiende la gente. Entonces, una vez que identificamos esos requisitos, esas expectativas y esos requisitos legales, ok, entonces ya podemos hacer
el análisis de riesgos correspondiente. Imagínate, por ejemplo, que le preguntamos al empleado qué es lo que usted quiere hacer en 5 años y él te dice, es que yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar, pero viera que aquí no me dan permiso. No me dan permiso de salir a estudiar. Y yo necesito media hora. Salir media hora antes. Eso es lo que yo quiero para poder estudiar. Ok, eso es una expectativa, ¿cierto? Porque no es un requisito, no está pactado. Yo puedo cumplirla o no cumplirla y no pasa nada. Pero ¿cuál es el efecto? Hay un efecto del cumplimiento de esa expectativa sobre la motivación de esta persona. Si esta persona se siente motivada, va a estar mucho menos expuesto a riesgos de corrupción, soborno, negligencia, fuga de personal, etcétera, etcétera. ¿Cómo gestiono yo todos estos riesgos que acabo de mencionar? Dándole la media hora para que vaya a estudiar. Y se la reponen el sábado, por ejemplo. Venga el sábado y repone el tiempo. Ahí lo negociamos. Pero, ¿qué es lo importante? Número 1, identificamos la expectativa. Y número 2, gestionamos esos riesgos. Así es como me parece a mí que funciona la comunicación. Está muy claro. Muchísimas gracias, porque muchas veces cuando vemos el ciclo de riesgos como teoría, como gráfico, eso comunicación es así. Ah, sí, lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar. No, momento, hay reglas para conversar y necesitamos saber de qué se trata. Qué bueno, Norma Alexandra Tascón. Norma, un verdadero placer esta pregunta. Según esto, el análisis de contexto es una tarea conjunta entre la gerencia o presidencia y el gestor de riesgos, que como bien dice Jorge, normalmente está 4 pisos abajo del gerente o presidente de la compañía. ¿Cómo hacerle entender esto a la administración de las compañías, incluso a algunos directores de riesgos que consideran que este análisis es responsabilidad del especialista o analista de riesgos, apoyados en el argumento de que dicho cargo es experto en riesgos? Está bueno, está muy buena. Norma, muchas gracias por la Está excelente. intervención. Jorge. Está excelente. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días. Norma, te voy a ser sincero. Yo lo que hago es sentarme y conversar con las gerencias, explicarles, tratar de hacer conciencia en que no es un tema, digamos, puntual de una parte operativa de la empresa, que este análisis que estamos haciendo tiene que ver con la estrategia empresarial. Entonces yo siempre le pongo el mismo ejemplo. Usted como directivo me delegaría a mí hacerle su plan estratégico. Y normalmente dicen, no, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre? No, jamás. Eso es de nosotros, los directivos. Ok, perfecto. Entonces yo necesito su ayuda para lograr que esto funcione bien. Estamos trabajando para usted, ¿cierto? Usted quiere una gestión de riesgos efectiva, usted quiere protegerse de los riesgos de continuidad de negocio. Necesito su ayuda. ¿Por qué? Porque usted es el que tiene esa visión. Ahora, si queremos ser un avestruz, pues, ni modo, hay empresas avestruz. El dueño, nosotros tenemos que entender muchas veces que a pesar de nuestras buenas intenciones, el dueño es el dueño de la empresa y él puede hacer con ella lo que quiera. Lo que quiera. Es verdad. Nosotros, claro, nosotros con la mejor intención tenemos la responsabilidad de decirle, vea, si usted mete la cabeza en la arena, va a dejar expuesto un activo importante, ¿cierto? Su parte más noble. Su parte interesante, no la parte interesada, la parte interesante. A veces, tenemos dos manos. perdón, Dale, a dale, veces la mejor manera es explicarle al dueño que si hay un delito de contaminación de carga, si hay un delito de narcotráfico, el que puede ir a la cárcel es él. Y que nosotros estamos tratando de protegerlo para que nunca le pase. Me das pie para hacer este comentario. Entre Jorge, como lo dije al principio, tiene un conocimiento, un background muy importante en los temas de seguridad de cadena de suministro. Y entre Zona Segura y Gestión Confiable, que es la empresa de Jorge, tenemos un trabajo mancomunado en los temas de consultoría que obviamente nos tienen hoy hablando con ustedes. Y esta fortaleza de las compañías, entre las dos compañías, pues hacemos lo que logramos aterrizar en la República de Colombia o a todos nuestros clientes,
esto que tan sabiamente Jorge nos está dando como testimonio. Tienen la mano levantada Hernán Avendaño, director de Investigaciones Económicas de Fasecolda, de Estudios Económicos de Fasecolda, y luego nuestro gerente Carlos Eduardo Díaz. Hernán, un verdadero placer. Bueno, muy buenas Tuya. tardes, Carlos y Jorge, muy interesante el tema. Y para hacerle honor al título de la conferencia, lo voy a sacar de contexto. ¡Ah, qué bueno! Porque, porque bueno, estamos, pues lo que la charla está discurriendo en los últimos minutos por el tema, yo diría micro, muy desde Micro. la gerencia de la empresa, y pues yo tengo un sesgo que es económico y más macroeconómico. Eso se Tan así trata. que incluso en alguna ocasión creo que hablamos del entorno, los temas de Sí, señor. entorno y enfocados en el tema económico, en el tema macroeconómico. Entonces, yo lo que veo es que sí, el tema del contexto, de los riesgos de contexto realmente son muy importantes, pero también son muy complejos, más complejos de lo que uno podría imaginar. Y de pronto ese análisis queda fuera del alcance de muchas empresas, lo digo con conocimiento de causa, pues trabajo con el sector asegurador, permanentemente doy charlas sobre la situación macroeconómica del país y los riesgos de la economía mundial y todo este tipo de cosas, y muchas veces los aseguradores no tienen mayor noción de eso que está pasando en el mundo. Pero el tema es que es tan complejo y tan delicado, diría yo, que incluso los profesionales del riesgo a nivel macroeconómico no la cogen muchas veces y el contexto les mete goles. Y tenemos un ejemplo muy cercano, muy sonado, que es el del Silicon Valley Bank en los Estados Sí. Unidos. Ahí veo y he destacado dos cosas, he escrito por ahí algunas notas periodísticas, de hecho unas charlas sobre eso, y lo que yo veo en primer lugar es algo que en la economía conductual se analiza mucho y es que uno tiende a permanecer en la inercia, como en el status quo, ¿no? El mundo se acostumbró a las tasas de interés bajas, a la inflación baja, y todo el mundo pensó que eso era así, que la economía había adquirido el poder de dominar la inflación. Y ocurre que no fue así. De nuevo, Ucrania tiene mucho que ver en esto, Ucrania y Rusia. Se dispara la inflación y, bueno, la gente tomó decisiones, los banqueros tomaron decisiones en todo el mundo con base en esas pautas. Y entonces se dispara la inflación de una manera que nadie lo esperaba, absolutamente nadie, ni los banqueros centrales. ¿Quién más mira el contexto macroeconómico que un banquero central? ¿Quién más? Y los cogió, como decimos en Colombia, con los calzones abajo. ¿Sí? Entonces, Así es. ¿qué hicieron al principio? Pues Avestruces. pensaron que el tema era temporal, entonces no hicieron nada, porque eso iba a bajar solita la inflación, porque era un problema de ajuste después de la pandemia, de ajuste de oferta-demanda. Cuando se dieron cuenta que el problema era serio, empezaron a subir las tasas, pero lo hicieron de una manera tal que es creo que hay pocos precedentes de aumento de tasas con la velocidad que lo hicieron. Y le Sí. generaron un problema mayúsculo a todos los inversionistas institucionales en el mundo, a todos, a todos. El presidente, el director del Seguro de Depósito de los Estados Unidos decía, 3 días antes de la quiebra de Silicon Valley, decía en un discurso que el total de pérdidas no realizadas del sistema financiero norteamericano en diciembre del 2022 ascendían a 620.000 millones de dólares. Es decir, por valoración de portafolios, tenían pérdidas potenciales de 620.000 millones de dólares. Que en Wow. el momento que tuvieran problema de liquidez, que fue lo que le pasó al Silicon Valley, y sale a vender, pues pérdidas. El Silicon Valley tuvo 1.800 millones de dólares de pérdidas y eso fue lo que empezó a generar el problema. Claro, ahí se suman más problemas, pero hay un problema de análisis de contexto, pues de todo el mundo que se acostumbró a las bajas tasas de interés, el análisis de la economía conductual. Dos, de parte de los inversionistas institucionales que crearon portafolios con negociación diaria y sin pensar que las tasas podían subir de una manera tan inesperada. Tres, los reguladores y los bancos centrales fallaron en el análisis del contexto. Lo reconoce el vicepresidente de la Fed, lo reconoce.
Entonces, quería como aportar esos elementos y quisiera como una reacción tuya, Jorge, porque pues sé que lo saco del contexto, vuelvo y repito, en el que venían trabajando, que era el de las decisiones gerenciales. Y me parece que es un tema que definitivamente es tan importante que así pueden ocurrir muchos más elementos de este contexto que nos pueden coger corticos porque pensamos que todo va a seguir permanentemente estable y ocurre que el mundo no es así. Muchas gracias. No nos sacas del Gracias a contexto, todo vos, lo Hernán. contrario, nos permites hilar perfectamente la conversación. Jorge. Muchísimas gracias, Hernán. Te cuento. Y muchas gracias, Carlos, por siempre tus muy amables comentarios. Yo creo que en las actividades como esta, y yo siempre le digo una frase a Carlos, no existen verdades absolutas, solo puntos de vista bien mercadeados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto, Hernán? Hernán, desafortunadamente no existen los todólogos, eso es un mito. Los expertos en todo no existen. Es súper interesante el caso que estás poniendo y me trajo a la memoria, aquí en Costa Rica hay una entidad bancaria que se llama el Banco BAC San José, se llama BAC San José y ahora se llama BAC Credomático. Esta entidad bancaria, igual que cualquier entidad bancaria, vive de la intermediación financiera, ¿cierto? Yo te capto plata, yo te capto dinero, te pago intereses y ese dinero no me lo guardo yo lo presto, hago productos bancarios, los promociono y entonces voy jugando con tu dinero. No tengo tu dinero, no es que yo vivo sentado como los duendes en una montaña de oro, ¿cierto? Que hay un dragón cuidando la cueva que tiene todo el tesoro. ¿Qué pasa? Hace unos años se filtra un rumor. El BAC está quebrando. ¿Qué hace la gente? La gente inmediatamente se dispara sobre los cajeros automáticos a comenzar a sacar sus ahorros. Y te lo cuento de primera mano porque los ahorros yo los tenía en el BAC. ¿Qué pasa? Yo comienzo a no darle importancia, no darle importancia, no darle importancia. Eso comenzó como a las 2 de la tarde. A eso de las 8 de la noche ya yo estaba muy preocupado. Y fui a un cajero que todavía le quedaba un poco de dinero y saqué un poco. Tiempo después, como 2 horas después, sale el presidente, en ese momento un economista increíble que se llama Gerardo Corrales, don Gerardo Corrales, solicita ¿cómo se llama esto? Una rueda de prensa, porque quiere dirigirse a todos los costarricenses, y de verdad, sale y le dice a todos que él ha tomado medidas, que entiende que las personas tenemos temor, y que la medida fue extender el horario del banco, porque él quiere asegurarse de que cualquier persona que quiera retirar sus ahorros pueda hacerlo, que el horario se extendió hasta medianoche, que son bienvenidos todos a venir al banco. Le hizo frente y le dio a todo mundo sus ahorros. ¿Qué pasó al día siguiente? Al día siguiente, todos volvieron a poner los ahorros en el banco. No pasó nada, no quebró. Este banco demostró tener la fortaleza, la solidez financiera para hacerle frente a una emergencia de ese tamaño. ¿Sí? ¿Qué pensamos todos los costarricenses? Este man es un dios. Alamba, 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 alamba. O sea, este man es al que yo le voy a poner mi dinero todo el resto de la vida. Porque él sabe qué es lo que tiene que hacer con mi dinero. ¿Qué quiero decirte con esa historia, Hernán? Una humilde opinión. El riesgo no es lo que pasa en las economías siempre han tenido crisis. 1920, todo lo que pasó con la recesión en Estados Unidos y todo lo que provoca. El tema es el miedo. Cuando la gente tiene miedo, toma decisiones apresuradas. Y los que tienen que hacer el análisis de contexto de cómo reaccionar ante eso son los que planifican cómo responder a la emergencia. Puede ser que una persona planifique responder a la emergencia de manera exitosa, como fue el caso de Gerardo Corrales. ¿Que él tenía el dinero? No, no lo tenía. Él lo que hizo fue lograr un préstamo a corto plazo para responder a la emergencia. ¿A qué le apostó él? A que la gente se iba a dar cuenta de que eso más bien iba a generar solidez financiera y que iba a poner otra vez sus ahorros de vuelta. Le salió bien. Le salió bien. Ningún banco tiene el dinero ahí esperando por vos. Es un tema de percepción.
El mundo globalizado, hoy en día, tiene el problema de que todos sabemos lo que pasa. ¿Te acordás del dicho que dice, de la teoría del todo, que una mariposa mueve sus alas en China y se genera un tsunami en Asia? Pasa lo mismo. Un chino se come un murciélago y el mundo colapsa. ¿Cierto? ¿Quién está preparado para eso? Nadie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver hacia afuera. Cuando un tigre va a atacar, un tigre lleva los ojos completamente abiertos, aunque es su parte más vulnerable. ¿Por qué lleva los ojos completamente abiertos? Porque está haciendo análisis, está viendo qué está pasando afuera. A nosotros deberíamos pensar en algo parecido. No es que te va a blindar, no es que vas a ser invulnerable como Superman a todo lo que pase, no. Lo que quiere decir es que vas a estar mejor preparado. Eso es lo que yo creo. A través de ver qué está pasando y cómo puedo reaccionar. Ahora, es muy difícil ver hasta dónde llega el análisis de contexto. O sea, muchas veces nosotros tenemos operaciones, tal vez en un país, y pensamos que lo que está pasando en Rusia no nos va a afectar. Pero la globalización nos lleva ahí, ¿cierto? O sea, ya la globalización nos ha llevado a tener que enfrentar esto, análisis de contexto. Eso es lo que yo creo, Hernán. No sé qué. Hay Si un queda match, más o hay menos. un match entre estas dos cosas que me parece que tiene un peso específico bastante grande. Y es, claro, hay que tener una visión, y lo hemos insistido mucho, desde Zona Segura siempre lo insistimos, en que hay que tener pensamiento basado en riesgos, una teoría que parece ser muy vana en las normas y estándares, pero que tiene una profundidad enorme y que desarrollamos en nuestro programa de coach en gestión de riesgos y oportunidades, el programa de certificación que tenemos nosotros en Zona Segura. Ese programa, con todas las personas que han pasado por esa certificación, hemos hecho un trabajo de un insight, es como un mirarse hacia adentro, sin la actitud del avestruz, desde luego, para entender dos variables básicas a consideración. La primera es que existe dos pilares fundamentales de la gestión de riesgos, que es la teoría del ciclo vital, que es cuando un riesgo no se trata adecuadamente, muta y en el tiempo se repite y cambia de tamaño, cambia de forma, pero se repite en el tiempo. No es el mismo riesgo, pero muta y se repite en el tiempo. O sea, es cíclico. O sea, uno no podría pensar en que es probabilidad, sino velocidad de lo que tenemos que medir. Es la velocidad con que se va a volver a repetir, no la probabilidad de que se repita. Es claro que un volcán va a hacer erupción. Es claro que si yo tengo papel, instalaciones eléctricas, madera y, papel, y plástico, tengo un incendio. Es que hay una desconexión, Hernán y Jorge, entre lo que piensa la industria aseguradora, que es aguas abajo, ¿cierto? Es, yo veo el riesgo y digo, ay, sí, vea, tiene que tener extintores, red contra incendio, red contra. Cuando tenga eso, yo le compro le compro el riesgo. Eso es aguas abajo. Pero aguas arriba hay un ejercicio mucho más profundo, y es entender el modelo de negocio y el negocio de la empresa, el tipo de negocio y el modelo que tienen. Y cómo esa teoría del ciclo vital se repite y muta en el tiempo hasta que finalmente eh, llega con la velocidad que no quisiéramos tener. Tú acabas de exponer el tema de la velocidad de las tasas, de la velocidad de cómo las tasas de interés han subido de esa manera tan exponencial. Es teoría del ciclo vital. Y la otra teoría, que es la teoría heurística de la mirada fija, es, haciendo un símil, a los que nos gusta el tenis, como Roger Federer, que fue tan maravilloso, no perdía, era muy efectivo con los saques y con el servicio. Y es porque uno no puede, no solamente tiene que mirar la bola cuando
la eleva para después darle el raquetazo, si lo quieren llamar así, sino que uno tiene que acompañar la bola en la trayectoria a ver dónde la pone en el territorio contrario. La teoría heurística de la mirada fija, que es aplicar la teoría de la heurística como resolución de positivas a los problemas, es muy filosófica, pero tiene un efecto práctico enorme. Y es, yo tengo un problema, que es la teoría del ciclo vital, yo tengo que mirarlo en el contexto sin perderlo de vista. Sin perderlo de vista. Nosotros tuvimos un efecto en la pandemia, y esto es macro, tuvimos un efecto en la pandemia de probar cuáles eran las mejores fórmulas para evitar los contagios, porque no aprendimos efectivamente lo que sucedió en el 18 y del 18 al 21, ¿cierto? O al 24, que fue cuando finalmente se declaró el mundo libre de la gripe española. No aprendimos. Ahora, lo que aprendimos de la crisis del 2008, en crisis financiera, no aprendimos, vuelve y aparece el esquema de casi de una pirámide financiera, vuelve y se cae, no aprendimos. Acaba de suceder en Colombia con un grupo de muy prestigiosos empresarios que se dejaron timar, pues parece ser, presuntamente, yo no quiero entrar en esos berenjenales, pero se dejaron timar pues, también con otra pirámide. Es el mismo caso de lo que, y ya para retirarme de la exposición, es lo mismo que venimos diciendo desde octubre del año pasado sobre el aceite de oliva, perdón, el aceite de girasol, ¿cierto? Ucrania produce producía el 84% del aceite de girasol del mundo. Hoy lo que nosotros compramos como aceite de girasol es una mezcla de aceites vegetales y encontramos en los anaqueles un mundo de aceites que nos venden con etiqueta de girasol, pero si tú lees ya profundamente dice mezcla de aceites vegetales. Y aceite de girasol hay muy poquito porque la producción de aceite de girasol está hoy todos los días más precaria en el mundo. No hay país que sea capaz de producir o de equilibrar la balanza de aceite, de producción de ese aceite en el mundo. Para poner un ejemplo, y esto es producto de la guerra de Ucrania, o sea, así muchas cosas hay que mirarlas en contexto, no hay todólogos, pero hay que mirar en contexto. Es perspectiva, lo que nosotros llamamos en pensamiento basado en riesgo, una mirada perspectiva de los riesgos basada en la mirada retrospectiva de la certidumbre en función de la prospectiva. Y que finalmente lo que hacemos tristemente en la gestión de riesgos es contar muertos, ¿cierto? Contamos muertos. Para un ejemplo muy específico en seguridad y salud en el trabajo, usted cuenta accidentes y enfermos. Eso, o sea, eso no es gestión de riesgos, eso es con una estadística de siniestralidad. Entonces ya no hay gestión de riesgos, porque la gestión de riesgos es hacia adelante, es prospectiva. Entonces lo que yo tengo que hacer es con esas cifras armar una nueva realidad, una realidad hipotética, sí, pero que se me va a mutar en el tiempo y por eso hablamos de gestión de riesgos como un ejercicio de prospectiva. Tiene la mano levantada Carlos Eduardo Díaz. Gracias, Carlos. Con ocasión de la pregunta de Norma y la definición que da Jorge de cómo hacer para que los directivos de una organización se vinculen con responsabilidad al contexto y a toda la gestión. Cuando dice Jorge que normalmente el responsable de riesgos está 4 pisos más abajo del presidente, compartirnos, por favor, la experiencia que hemos tenido, lo mencionaste ahorita, pero el programa de certificación en coaching lo que nos lleva es a entrenarnos para poderle hacer mercadeo aguas abajo y aguas arriba a la importancia que tiene esto dentro del desarrollo de la estrategia de la organización. Creo que Jorge, por su expertise, también le ha tocado ver más de una oportunidad en donde el director de gestión solo lo consultan 2 meses o un mes antes de las llamadas a auditorías.
pero qué tan interesante darle ese valor y tener las competencias para poder mercadear el tema de gestión de riesgos dentro de la organización y que no solamente sea una persona la experta y la responsable, no, cada uno en sus diferentes roles de la organización deben conocer, entender y controlar sus riesgos. Esto es, Carlos, gracias. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Jorge. Claro, no, estoy completamente de acuerdo. Lo que decíamos antes, de lo que comentábamos con Hernán, no hay todólogos. O sea, vos no podés hacer un análisis integral y tener una gestión de riesgos efectiva si no involucras la visión de la alta gerencia, si no involucras la gestión, todo lo que es la visión estratégica de los directivos de la empresa. O sea, son diferentes niveles, son diferentes puntos de vista. Es como que vos estés en el piso 1, en el balcón del piso 1, tratando de ver el mar. No puedes. En el piso 1 vos vas a ver a 100 metros adelante. En el piso 3 probablemente vas a ver a 500 metros adelante. En el piso 20 tal vez sí llegues a ver el reflejo del mar. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos una visión de gestión de riesgos a 100 metros? ¿O queremos una visión de gestión de riesgos a 500 metros? ¿O queremos una visión de gestión de riesgos al horizonte? Esa es la pregunta. Y yo creo que parte de lograr integrar o motivar a la alta gerencia es que sea consciente de eso. Al final del día lo estamos protegiendo a él. Él es el que se puede ir a la cárcel, ¿cierto? Yo tengo moto y entonces es como una contradicción porque la moto es lo más riesgoso del mundo. Entonces, si ustedes me vieran como yo me preparo para subirme a la moto, se morirían de la risa. Parece que me voy a envolver en burbujas. Porque ya para mí no hay repuestos. Entonces, yo uso una jacket que tiene un montón de protecciones, uso unos zapatos que se parecen a los de Herman Monster que me protegen los tobillos, uso unas rodilleras, bueno, imagínense. Y entonces me subo a la moto y ya me voy feliz. Aún así, mi moto, digamos, puede llegar a velocidades de más de 100 kilómetros por hora en caída libre. No puede llegar a más de 100 kilómetros por hora. Pero en Costa Rica no existen carreteras en las que vos Para esa puedas, de velocidad. manera segura, transitar a más de 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque no ves. Porque no ves a más de 500 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos vas manejando una moto y resulta que un carro frenó en raya y estás a 100 metros, muy probablemente le vas a dar. ¿Por qué? Porque vas a 100 kilómetros por hora. La física nos dice que aunque te guindas de los frenos, el peso de la moto por la aceleración te va a hacer pegar con el carro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se vuelve medio loco con la gestión de riesgos. Cuando yo voy manejando en moto, yo voy viendo por lo menos a 500 metros adelante. ¿Por qué? Porque no es solo el carro que tengo enfrente, es lo que está pasando a 500 metros que me va a llegar a afectar a mí, sobre todo si voy a mayor velocidad. Eso pasa con las empresas. Si yo estoy desarrollando un negocio y voy a una velocidad acelerada a la hora de la exportación de una gran cantidad de contenedores, de diversificación de mercados, si estoy penetrando en diferentes mercados donde no había penetrado, todo eso es muy bueno. Eso es lo que te da la velocidad, eso es lo que te da la inercia, eso es lo que te da el éxito. Pero, cuidado, porque esa misma velocidad y esa misma inercia, si vos no estás viendo lo que te puede suceder en el horizonte, es lo que te puede dañar. Esos son los riesgos que te pueden afectar. De eso se trata este cuento. Contexto externo, contexto interno. Ver qué tengo enfrente, ver en mi campo de visión hasta dónde voy a identificar lo que me puede estar afectando. La mirada de profundidad es una cosa en la que nosotros hemos insistido muchísimo como herramienta para poder anticipar o hacer previsión de riesgos. Y en eso hemos sido congruentes en esta relación que tenemos profesional, entre que cuando hablamos de la seguridad de la cadena logística, no estamos hablando solamente del microentorno de la organización, sino que estamos hablando sobre todo lo que sucede en el contexto global que puede afectar mi seguridad de la cadena de suministro. Y no es la cadena logística de exportaciones o importaciones, sino la cadena de suministro.
Y esa cadena de suministro que es larga o corta, puede ser ese nearshoring que ahora, del que estamos hablando ahorita en economía, de las cadenas cortas de abastecimiento, a raíz pues de todo lo que ha sucedido lo que sucedió después de la pandemia y que sigue sucediendo ahora todavía como efecto de lo de China y lo de la guerra de Ucrania, pues eso nos obliga hoy a mirar y por eso invitamos a esta conversación a Jorge para hablar de análisis de contexto y gestión de riesgos, porque son dos cosas que son distintas, pero que son interdependientes y absolutamente necesarias para poder tener una ruta adecuada para el desarrollo, el crecimiento de las organizaciones. A propósito de la intervención que acaba de hacer Carlos Díaz, pero muy pensando en lo que Claudia Moreno nos preguntaba, ¿cómo hacer, Jorge? Tú eres experto, conocedor y estudioso de temas de seguridad de la cadena logística. Ahora como noticia para muchos, acaba de hacerse un ajuste a la norma BASC. Acaba de publicarse un ajuste de la norma BASC. ¿Qué trae de nuevo esa norma BASC en temas de riesgos, Jorge, en términos gruesos que nos puedas comentar y que pueda ser interesante para nuestro público? Claro, con mucho gusto. La versión de la norma BASC se revisó es la versión 6 y se publicó en el 2022. Se publicó por ahí del mes de julio. Ya se hizo disponible para todas las empresas. Te cuento que la norma en realidad tiene pocos cambios de fondo. Hay varios cambios que son más de forma que de fondo, qué sé yo. Algunos procedimientos que antes no estaban, ahora se solicitan como procedimiento documentado. En el tema de gestión de riesgos hay una reestructuración del requisito de gestión de riesgos. Esta reestructuración del requisito de gestión de riesgos básicamente lo que hace es como un reacomodo de algunos elementos que ya estaban. Lo que pasa es que los propone en un orden distinto. Por ejemplo, en la norma en versión 5, que es la que adopta el enfoque de estructura de alto nivel, digamos que eso fue el salto importante El salto. en la actualización. Ajá. La gestión de riesgos se integra como un solo requisito. Antes, como era PHVA, teníamos la parte de identificación de riesgos por un lado, la parte de controles operacionales por otro, y la parte de medición por otro, PHVA. Cuando se integra la norma, que yo tuve el honor, digamos, de participar en el comité técnico que hizo esa integración, decidimos integrar toda la gestión de riesgos en un solo requisito. ¿Por qué? Porque muchas empresas no entendían que cuando hablábamos de identificación de riesgos, control operacional, plan de emergencia y todo este rollo, hablábamos de lo mismo. Entonces, había empresas que lo manejaban separado. Y entonces, por eso, se integró en un solo requisito. Eso fue como el salto de estructura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el requisito de la versión 5, vienen las etapas, digamos, en forma genérica, que proponen las normas internacionales, porque nos está inventando el agua caliente, ¿verdad? Como 31.000, por ejemplo. Excepto contexto, porque contexto está en otro capítulo. Ahora, en la versión 6, esas mismas etapas, digamos, se cambian un poquito. Por ejemplo, antes estábamos evaluando el riesgo y clasificando el riesgo en un solo requisito. ¿A qué se refiere este rollo? A entender el riesgo para estimar probabilidad de impacto. Luego de eso, compararlo contra criterios y determinar clasificación de riesgo. De un punto de vista muy simplificado, digamos, que eso es lo que estábamos haciendo. Ahora la norma, en sus partes iniciales, donde está hablando de gestión de riesgos, indica que se deben determinar los criterios para determinar si se puede asumir el riesgo. O sea, lo que está haciendo es poner de primero esa clasificación, esos elementos para la clasificación del riesgo. Y después te habla de análisis y evaluación del riesgo con los mismos elementos de probabilidad de impacto y te dice que los compares contra esos criterios. O sea, lo que quiero decirte es que en gestión de riesgos lo que cambió fue un poquito el orden de los factores, pero el resultado es el mismo, creo yo.
Hay algunos elementos nuevos, por ejemplo, que me parecen interesantes, que es en comunicación. Ya no se habla de comunicar los riesgos a manera interna, sino que se habla de comunicación de riesgos a partes interesadas. Esta comunicación se refiere a lo que es la gestión y me parece muy valioso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tu empresa de seguridad te va a ayudar a implementar los planes de respuesta de un evento, ok, entonces es necesario comunicarle esos riesgos a la empresa de seguridad, ¿cierto? Si vos tenés riesgos que van a afectar, se van a ver afectados por escenarios de transporte de carga terrestre, ok, entonces yo necesito comunicar esos riesgos a mis transportistas de carga terrestre. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace a través de los acuerdos de seguridad con los asociados de negocios, que es otro rollo. En otras palabras, cambios significativos en la norma versión 6, ¿no? Hay un poco de cambio de estructura, se agregan muchos procedimientos y en los estándares también se agregan pues algunos elementos adicionales. Se adicionan algunas partes para generar, digamos, congruencia con el escenario internacional con respecto a responsabilidad social, código de ética, buen gobierno organizacional y Y continuidad de similares. negocio, ¿no? Continuidad de negocio, en teoría ya estaba desde antes, porque cuando Sí, vos sí. haces gestión de riesgos, pues estás haciendo gestión de riesgos integral. Dentro del apartado 6, en el elemento de la respuesta a eventos, ahora también se incluye que cuando aplique, vos debes tener en cuenta pues las medidas para responder a un evento y mantener la seguridad durante el evento y después del evento. Y la recuperación, digamos, de las operaciones como dice la norma 22301, ¿verdad? La de continuidad de 22.301. negocio, ¿verdad? Entonces, sí, es integrar todos estos elementos, ¿verdad? En una manera más explícita. Otra cosa interesante son los simulacros, te dice simulacros o ejercicios prácticos también, que antes hablaba solo de simulacros, ¿sí? Detallitos así. Pero quería apelar pues a tu conocimiento técnico y sabía desde luego que estabas en ese comité para que nuestros invitados también tuvieran una claridad sobre que la norma BASC y todo esto aporta un valor importantísimo a la estabilidad o a la comprensión o a lograr la capilaridad de ese tema de la gestión de riesgos, sobre todo los operativos de una organización, pero que también tiene mucho que ver con la actuación de lo estratégico, desde luego. Yo vi que levantó También, la mano furtivamente Jorge Jiménez, pero ya, bueno, sí, ya la volví a Jorge levantar. Jorge, un Jiménez, placer. mi amigo Jorge, un Jorge placer Jiménez, tenerte ¿cómo entre estás, Jorge? nosotros. Hola Un placer Jorge, tenerte ¿cómo entre vas? nosotros. Cordial saludo. Jorge, qué Hola placer Carlos. saludarte, amigo. Es que no prendo cámara porque ando escuchando la charla por el celular. Ay, qué placer, de verdad, saludarte. ¿Cómo estás? Está bien, está Bien, bien. Qué bueno. afortunadamente. No, quería de pronto complementar un poquito lo que decía Jorge de lo de la nueva versión, y es que también se hizo un poco de más énfasis en el tema de ciberseguridad, que es un tema hoy que es clave por la comunicación Hiperconectividad. que tenemos en este momento y que todo el mundo se conecta de cualquier parte, no se fija ni en qué red está ni nada. Entonces, ese es un tema que de pronto también se le hizo un poquito de mayor énfasis porque en este momento es clave para las organizaciones. Era eso nomás. Claro, Muchas qué gusto gracias. saludarte, amigo. Muchas gracias, Jorge. Tú sabes que Igualmente. esta siempre será la casa para todos nuestros amigos de Basque y Basque Colombia y de cualquier parte de América Latina. Nosotros los queremos y respetamos y admiramos muchísimo. Y siempre este es un espacio para poderlos acompañar, desde luego. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Quiero también, aprovechando esa intervención que acaba de hacer Jorge, hablar sobre el tema de cómo ves este tema de la inteligencia artificial, la data, el big data, el small data y todo esto, más los ciberriesgos que ahora tenemos en ese contexto, cómo hacer que esto se nos vuelva un insumo también para poder trabajar temas de gestión de riesgos.
Bueno, existe una norma de referencia, que es la norma ISO 27000, Sí. que me gusta mucho porque se parece a la norma de base, porque tiene una norma con estructura de alto nivel, pero también tiene unos anexos que son como 111 requisitos puntuales que se vuelven similares al enfoque de los estándares, que te hablan de controles operacionales para manejo de la información. Eso es un cambio importante que estamos enfrentando las empresas y la consultoría y todas las partes interesadas, porque como decía Jorge, el tema de ciberseguridad es importantísimo, pero incluso la norma entiende que hay información que va a estar en medios digitales y hay información que está fuera de medios digitales. Entonces, este enfoque de gestión de riesgos ya en el tema de información ya se amplió un poco más. Y la norma ISO 27000, igual que el estándar de base, nos habla de 3 características que deberíamos conservar en la información, que es como el tema de la confidencialidad, que es asegurar que solo las personas adecuadas tengan acceso a esa información. Es la integridad, que es mantener la información exacta y completa. Y la otra es mantener la disponibilidad, o sea, que la persona que sí está autorizada sí tenga acceso. Entonces, vieras qué interesante, porque si te pones a pensar, hay un montón de cosas y riesgos y factores y elementos alrededor de este concepto tan sencillo, tanto dentro de la computadora como fuera de la computadora. Ahora, en tu pregunta concreta, el tema de inteligencia artificial, análisis de datos, business analysis y todo ese rollo, imagínate los riesgos que puede tener una empresa cuando sus datos pueden estar expuestos. Te pongo un ejemplo. Aquí en Costa Rica hackearon el gobierno. O sea, se llevaron la información de todos los contribuyentes de aduanas. O sea, todo lo que es la parte de impuestos, se la llevaron y le estaban extorsionando al gobierno por una cantidad estúpida de dinero y no se sabe qué pasó con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De un momento a otro, ya no pasó nada más. ¿Vos qué crees que puede haber pasado? Pero bueno, el tema es, las empresas están expuestas. Siempre pensamos en proteger el servidor, pero estamos entendiendo que tenemos que ir más allá. No es el tarro que está ahí puesto detrás mío, no es la red, es todo lo que se llama infraestructura informática. Y esta infraestructura informática lo que va a regular es la parte tangible de la seguridad de la información. Otra parte es la información en sí, que es donde viene el tema de inteligencia artificial. Todo este rollo es para decirte, por ejemplo, que mis hábitos de consumo podrían estar disponibles a través de análisis en Google, por decirte algo. Si yo hago una búsqueda en YouTube, Google se da cuenta. Si yo hago una búsqueda en Amazon, Amazon puede saber cuáles son mis preferencias, qué es lo que me gusta, cuándo se me va a acabar la pasta de dientes para volverme a mandar otra. Si yo tengo Siri, por ejemplo, en la casa, y Siri maneja, porque mi casa es más inteligente que yo, entonces Siri maneja las luces y maneja las cámaras, entonces cuando yo me voy, Siri sabe cuando no estoy. Entonces, toda esa inteligencia que hay detrás de las supercomputadoras que ahora tenemos en el teléfono, que está, ¿verdad? Que no nos damos cuenta del poder que tiene este aparatito, aunado a las redes sociales, análisis de datos, inteligencia artificial, y todo eso lo que significa es, cuidado porque la información que tenemos está expuesta. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Hay que identificar ese elemento del contexto de hacer gestión de riesgos. Esa es una variable bien importante. Hoy la presidenta de Perú llamó a nuestro embajador, a su embajador en la República de Colombia de forma indefinida para no, parece ser que hay un tema ahí de una ruptura de relaciones con la República de Perú y veo por ahí una mano levantada de un gran amigo que tenemos. No vamos a romper relaciones contigo, Jorge. Y entonces, Jorge, no nos queda sino un minuto de este conversatorio, pero te quiero dar la palabra para que expreses tu opinión. No de la llamada del embajador. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Y bueno, en
en la gestión del riesgo, y yo encantadísimo con la explicación simple y directa de Jorge, porque una de los grandes problemas es cuando queremos tipificar, clasificar, ¿no? Encontrarle la fórmula matemática, porque al final todo tratamos de tabularlo y cuantificarlo. Hace muchos años, y esto tengo que darle gracias a algunos colegas, amigos colombianos, hablábamos de factor de riesgo. Entonces, la palabra factor involucra muchas cosas y termina justamente dándole el orden para finalmente tener permanentemente otra palabra que muchos escuchaba que era el panorama de riesgo. Porque el panorama es cambiante, es dinámico y está constantemente evolucionando. Querramos o no, como el ejemplo que ponía Jorge, del vehículo que transitaba por la carretera y que finalmente iba pasando por diferentes escenarios y cada escenario le iba planteando una variable diferente. La misma amenaza, pero con diferentes formas de actuar, actitudes de seres humanos. Y esto me lleva a complementar un poquito la gran clasificación que se ha hecho desde el Concilio Científico Internacional dentro de lo que es los riesgos tecnológicos, donde cae la inteligencia artificial, los procesos de la gestión de la información, y los riesgos societarios o sociales, que es lo que hace mucho tiempo venimos hablando. El problema no está fuera, el problema está dentro, pero no entendemos la variable, ni tampoco le insertamos dentro del análisis de contexto, que es algo que está latente, pero preferimos hacernos los locos porque nuestra área de recursos humanos ha hecho una buena selección. Entonces también es importante que lo metamos dentro de la ecuación. Así que nada, era un complementar las ideas. Jorge, Carlos, un fuerte abrazo. Espero no haberme pasado el minuto. Un No, y placer. además, muchas gracias, Jorge, porque eso me da pie para invitarlos a todos a nuestro próximo conversatorio. En la próxima semana tenemos la Semana Mayor para muchos que profesan la fe católica y para quienes profesan la fe judía, su semana de Pascua. Con todo respeto, no vamos a tener conversatorio la próxima semana, pero la semana subsiguiente a esa, o sea, la semana de Pascua, eh, la después de Semana Santa, vamos justo a tener la presencia de Jorge, ¿cierto, Jorge? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, Yo, Jorge. sí, acá estoy. De Jorge Bernard Loza, y vamos a hablar sobre gestión de riesgos y comunidades resilientes. Entonces, desde ya los queremos invitar para que hablemos de esto, o sea, y Jorge va a ser nuestro invitado, Jorge Bernard Loza. Desde ya los queremos invitar a todos a ese conversatorio que va a ser el 13 de abril, ¿no, Jorge? Así es. El 13 Muy de bien. abril los esperamos. Los esperamos. Muchísimas gracias, Jorge Hot, desde San José, de la querida San José de Costa Rica, no República Dominicana, de San José de Costa Rica. Un abrazo fuerte, Jorge. Mil y mil y mil gracias. Qué bueno poder seguir trabajando contigo todos estos temas de consultoría y fortalecer esos lazos que tenemos. Poder tener tu presencia en nuestro país como parte de nuestro equipo. Y muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por tu conocimiento. Y esta es tu casa siempre. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias a vos por invitarme. De verdad, yo aprecio muchísimo este espacio pues, para poder compartir las ideas que uno tiene sobre estos temas y lo bonito es esto, es interactuar y compartir y conversar y llegar a conclusiones interesantes. Yo valoro muchísimo eso y te agradezco un montón el espacio para servirte. Muchas gracias, Jorge. Gracias a Andrés Castañeda, a Doña Nubia, a Camilo, a Carlos Eduardo, a Clarita, a Claudia, a Daniel Guzmán, a Hernán Avendaño, a Jorge Jiménez por su presencia, a Juan López, a Juan Manuel Saumeda, a Juan Pablo López, a Jorge Loza, a Nelson Múnera, a Norma Alexandra, a Patricia y a todas las demás personas, Silvia Gómez, y a todas las personas que nos acompañaron hoy en nuestro conversatorio. Ya saben que estos conversatorios para la sostenibilidad empresarial
que esto queda grabado y lo tenemos posteado en nuestro blog para que lo puedan repetir en diferido con sus equipos de trabajo y que tenemos un compromiso enorme con todos ustedes. Les recordamos, tenemos todavía algunos cupos para la certificación con coach en gestión de riesgos y oportunidades que empieza justo la semana después de Semana Santa. Cualquier información que necesiten, ahí en el chat aparece el número telefónico de Gianluca, es 311-795-4717, o el mío también, que se los voy a dejar aquí por si alguno no lo tiene, 325-9423, para si necesitan alguna información adicional. Por lo demás, mil y mil y mil gracias, Jorge, por tu presencia. Y a todos los demás que tengan una feliz Semana Santa. Oren, recen por la humanidad que nos hace mucha falta. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego, gracias a todos.